saludo cordial a cada uno de nuestros directores y subdirectores. Vamos a socializar lo que es el instrumento que se va a emplear para este plan de monitoreo. Son las rúbricas de observación de aula. ¿Cuál es la finalidad del monitoreo de la práctica docente? Es valorar el desenvolvimiento del docente frente a su grupo de estudiantes durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje. Y se valoran 5 desempeños que están establecidos en las rúbricas. La primera, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La segunda, promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El cuarto desempeño, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y el quinto, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Hablamos aquí de un primer momento que tiene que ver con la aplicación y calificación del instrumento. Es importante tener en cuenta estas orientaciones porque a veces vamos directamente con el instrumento, es decir, con la ficha. Y aquí nos dan las siguientes recomendaciones. Como ya lo se mencionó, este tiempo va a ser entre 45 y 90 minutos. Durante la observación, aquí lo que se va a hacer es registrar las interacciones que se dan entre el docente y los estudiantes y entre estudiantes. Y la calificación es posterior, después de un proceso de reflexión, de interpretación y análisis. Entonces, aquí hay que diferenciar, por favor, es registrar lo que yo observo y posterior a ello, después de un proceso, va la calificación. Y se debe hacer en un lugar, bueno, libre de interrupciones, donde hay que organizar las evidencias de cada desempeño, que puede ser en la ficha de toma de notas o también en el cuaderno de campo. Luego, como decíamos, se analizan esas evidencias registradas y a partir de ello, con la ayuda de las rúbricas y el manual, se va a calificar cada uno de los desempeños de manera independiente. Tenemos aquí lo primero, como hablábamos, de la aplicación y calificación del instrumento. Allí están nuestros instrumentos. Esta es la ficha de toma de notas. Pero nosotros también podemos usar el cuaderno de campo. Y es mucho más importante porque en el cuaderno de campo vamos a tener ese espacio justamente para ir también nosotros organizando o haciendo la priorización. Y lo otro es importante aquí, como decíamos, que se registre lo que se observa. No hay que registrar nuestras interpretaciones o hacer conclusiones. La conclusión es posterior. En el registro es tal cual observo los hechos, las evidencias o conductas observadas. Por ejemplo, cuando digo la maestra o la docente es buena y cálida con los estudiantes, yo ya estoy dando mi punto de vista, estoy concluyendo. En cambio, ¿cuál es un registro de una conducta observada? Cuando menciono lo que hace, cómo trata a los estudiantes, qué palabras emplea. Lo segundo, la docente es activa. Yo estoy calificando, valorando, digo que es activa. En cambio, es distinto cuando yo registro que ella los invita a leer en voz alta, cuando les indica que resuelvan los ejercicios, los problemas, si fuera educación física, qué actividades o ejercicios deben realizar. Entonces, hay que diferenciar. Aquí se trata primero de registrar esas interacciones y el análisis, la interpretación y conclusión posterior. Y sabemos que en las rúbricas tenemos 4 niveles de desempeño. Más adelante, cuando tengamos el instrumento, vamos también a observar que siempre vamos a ir mirando con la ayuda del manual y otros instrumentos que se observa desde el nivel 4, 3, 2 y 1. Del 1 y 2 es insatisfactorio y 3 y 4 satisfactorio. Entonces, como estamos nosotros en un proceso de acompañamiento, es qué acciones
se toman a partir de. Es distinto cuando estuviéramos en un proceso de evaluación docente. La estructura de las rúbricas. Tienen las rúbricas el nombre del desempeño, que sabemos son 5. Luego viene la definición y los aspectos que se consideran, los niveles de logro, la descripción general de cada nivel, pero también hay una descripción detallada y complementaria. Como podemos visualizar acá, ¿no es cierto? Acá tenemos el nombre del desempeño, que está en color rojo, si tomáramos el documento en sí. Luego vamos a encontrar la definición y los aspectos que contiene, por ejemplo, en la rúbrica que evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar. La definición es en qué consiste. Luego aquí tenemos qué aspectos. Tiene que ver el primero con el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances. Y lo segundo tiene que ver con la calidad de la retroalimentación. Luego tenemos los niveles 4, 3, 2, 1 y una descripción general que está resaltada en color negrita. Y luego tenemos una descripción extensa y complementaria, pero aquí es importante observar sobre todo los aspectos que están resaltados de color rojo, porque para valorar, para decir en qué nivel se encuentra el docente, yo tengo que tener mucha claridad de esta descripción extensa y complementaria, porque aquí me marca las pautas que me permiten a mí determinar el nivel que alcanza el docente. Por eso es muy importante que nosotros cuando tengamos que hacer esa calificación, tengamos estos documentos, son de apoyo, porque no es tan fácil tener todo nosotros, sí. Por eso es importante que esta calificación se realice posterior y así nos da tiempo a nosotros de analizar y hacer una valoración lo más objetiva posible. Y luego pasamos aquí a algo importante. Cuando vamos a registrar en la ficha, ya hemos terminado la toma de notas en el cuaderno de campo y luego vamos a ir ya a hacer la valoración. Ahí recién va en la ficha. Entonces yo tengo que tener un sustento y allí ya más adelante se va a explicar, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer desempeño de la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Cuántos aspectos se consideran? 3 aspectos. Lo primero tiene que ver con las acciones que desarrolla el docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El segundo aspecto tiene que ver con la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Para ello yo debo tener en cuenta y debo observar primero cuántos estudiantes han asistido ese día y de ellos a cuántos veo que están involucrados para poder obtener la proporción o porcentaje. Porque para decir que está en nivel 4, por ejemplo, es que más del 90% de estudiantes estén o demuestren que están involucrados en la actividad. Perdón, eso es para el nivel 3 inclusive, ¿no? Para el nivel 4, ese es el otro aspecto que voy a valorar, son las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido o importancia o utilidad de lo que aprende. Entonces, son 3 aspectos que voy a ir viendo. Y para cada uno de esos aspectos yo tengo que tener evidencias de sustento para poder calificar y determinar en qué nivel se ubica el docente. Porque si solamente veo, por ejemplo, que todos los estudiantes están participando, todos, miren, es el 100%, eso será suficiente para decir que el docente está en el nivel 4. ¿Qué debo hacer? Para ello es muy importante que nosotros analicemos entonces lo que implica cada nivel. Y recién allí poder determinar. En este momento, pues si nos detenemos a leer, eso nos tardaría mucho tiempo, pero sí se va a proporcionar estas herramientas para el análisis.
Y aquí, por ejemplo, ya estamos observando de manera un poco más detallada estos niveles, ¿no? Cuando digo que es un nivel 4, cuando el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades, miren, atractivas o desafiantes que captan su atención y les ofrece múltiples oportunidades. Es lo que hace el docente, voy a ver acá. Luego, es activo en buscar que los estudiantes participen espontáneamente, que no participan espontáneamente, lo realicen. Es decir, el docente busca estrategias para hacer participar a los estudiantes o en todo caso para captar el interés y la atención de quienes de repente están realizando otras actividades o no se muestran interesados. Y aquí tiene que cumplir todas estas descripciones y además dice todos o casi todos, ahí les mencionaba que es más del 90% deben verse involucrados en la actividad y sobre todo aquí es importante que entiendan los estudiantes de la utilidad de lo que están aprendiendo. Recién cuando se cumplen estos 4 descripciones, podemos decir que el docente está en el nivel 4. En todo caso, si vemos que no han entendido cuál es la importancia o utilidad de lo que están aprendiendo, aunque haya realizado todo, aunque todos los estudiantes estén involucrados, aunque participen, se muestren interesados, el docente llegaría al nivel 3. Y acá me dirían, pero acá dice más del 75%. Y entonces, y el que está el 90% ya es nivel 4, pero recordemos que acá más del 75% puede ser el 100%, pero si no logra que los estudiantes comprendan la utilidad y la importancia de lo que están aprendiendo, se ubica en el nivel 3. Y en el nivel 2 es cuando el docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen y al menos la mitad de los estudiantes se encuentran interesados en la actividad que están desarrollando. Y en el nivel 1 es cuando los estudiantes escuchan de una manera pasiva, en silencio, cumplen las indicaciones del docente, o el docente realiza esporádicamente algunas preguntas. Entonces estas actuaciones, estas conductas, definen que el docente se ubica en el nivel 1. Y así se da el tratamiento para los 5 desempeños. En este caso, por ejemplo, igual trabajando con el mismo desempeño de la rúbrica de observación 1, involucra. ¿Qué tenemos que ver aquí, por favor? Decíamos que son los 3 aspectos. Las acciones que el docente realiza para promover el interés de los estudiantes, la proporción y sobre todo las acciones para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad. Aquí yo debo registrar esas evidencias, que puede ser en la ficha de toma de notas o en el cuaderno de campo. Por ejemplo, aquí dice el docente presenta un papelote con ejercicios de ecuaciones. Aquí, por favor, también es importante aclarar que los desempeños se evalúan, se valoran o califican de manera independiente. Porque puede que en este desempeño el docente haya logrado, como vamos a ver, el nivel 10. Pero si todo el desarrollo de la actividad va con que desarrollan ejercicios, cuando vayamos al otro desempeño de promueve el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento, ya no va a lograr el nivel 3, por ejemplo, si toda la sesión se desarrollaría de esta manera. Por eso es importante ver también que son independientes. Y solicita a los estudiantes que copien los ejercicios, que lo resuelvan en sus cuadernos. Luego solicita voluntarios para que salgan a resolver las ecuaciones en la pizarra. Y además
como ve que 2 estudiantes están jugando, él los llama por su nombre, pero no los invita a realizar los ejercicios. Y luego también hace que resuelvan actividades en grupos y trabajan algunas páginas de su libro o de su cuaderno. ¿Eso con qué aspecto se relaciona? Con lo que hace el docente para promover el interés. Luego vamos a ver ya la proporción de estudiantes. Acá, bueno, ha tomado en cuenta que también los estudiantes copian los ejercicios, los resuelven. Algunos se ofrecen como voluntarios, pero aquí que 2 estudiantes están jugando y están sin resolver los ejercicios. Vimos que el docente los llama, pero ellos continúan. Sí hizo algo el docente, pero no logró captar el interés o involucrarlos en la actividad. Y para el aspecto que tiene que ver con las acciones que desarrolla el docente para favorecer la comprensión del sentido, utilidad o importancia de lo que están aprendiendo, ¿qué hace el docente? Él les dice que los papelotes son útiles para poder realizar las exposiciones y presentar la información. Aquí les habló de la importancia de los papelotes, es decir, del material, porque allí podemos confundir, pero sí habló de importancia, pero tiene que ser de la importancia de los propósitos de aprendizaje, para qué le van a servir en la vida, para qué le van a ser útiles. Puede que les diga de alguna manera o que busque inducir para que los mismos estudiantes mencionen cuál va a ser la utilidad. Entonces, teniendo este registro de notas, nosotros para reportar al CIMON, y acá puede ver mucho más, acá se ha tomado algunos aspectos, el docente tiene que tener un sustento. Dice, ¿por qué el docente se ubica, perdón, el director va a tener un sustento? ¿Por qué el docente se ubica en el nivel 3? Por estas evidencias. Y aquí hemos resaltado, lo que está de rojo se relaciona con el primer aspecto, pero lo hemos tomado y es una conclusión que hace el docente en función de lo que ha ido registrando. Por ejemplo, menciona, el docente promueve el interés de los estudiantes, eso es como una síntesis del aspecto, al proponerles que copien los ejercicios y que copien y resuelvan las ecuaciones que presenta él en un papelote. Luego, ¿qué hace? Pide voluntarios para que salgan a la pizarra y resuelvan, y también los organiza, acá está, hemos tomado que los organiza en grupos para resolver ejercicios del libro. Y cuando nota, o cuando ve, observa que 2 estudiantes están jugando, los llama por su nombre, pero no realiza acciones para involucrarlos en la actividad. Ese es mi sustento. Pero allí estoy relacionando, si me quedo allí nomás, diría que el docente va a estar en el nivel 1, porque está relacionado con el primer aspecto. Y luego continúo. Y además, la mayoría de los estudiantes, lo que acá no sabemos cuántos estudiantes son. Ya siempre es importante que tengamos en cuenta cuántos han asistido ese día para poder obtener la proporción. Acá, si son 4 y 2 no están involucrados, entonces el docente no va a ubicarse en el nivel 3. Porque para el nivel 3, recordemos que el porcentaje es más del 75%. Entonces aquí no tenemos la cantidad exacta de estudiantes, pero suponemos por la ubicación en el nivel 3 que es 10, supongo un mínimo, ¿no? Bien. Lo segundo, entonces, para la proporción, dice, la mayoría de los estudiantes se involucran en las actividades al ofrecerse como voluntarios para resolver los ejercicios en la pizarra y realizan también trabajos en grupo en sus cuadernos o libros. Y ya. ¿Eso qué implica? Dicho la mayoría, hubiera sido, como les mencionaba, importante que se diga cuántos eran en total, pero suponemos que son más de 10. Dice, no se observa, por eso, porque acá deberíamos haber observado las acciones que realiza el docente para favorecer la comprensión, sentido, importancia o utilidad de lo que aprende. No se observa que el docente
realice acciones para promover la comprensión o el sentido de lo que están aprendiendo, ya que no lo explicita ni lo vincula con hechos de la vida cotidiana. No pide a los estudiantes que señalen la importancia de lo que están aprendiendo. Entonces es muy importante que nosotros no vayamos directamente con el instrumento, con la ficha, sino ir a observar y registrar en la ficha de toma de notas o en el cuaderno de campo. Y posterior a esa observación, nosotros vamos a hacer ese análisis y vamos a poder llegar a estas conclusiones y además a tener un sustento para poder registrar en el CIMON y poder decir en qué nivel se encuentra el docente. Aquí luego, miren, esta es ya la conclusión que va al CIMON. Aquí menciona, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué debe haber? Cuando vamos al CIMON a registrar, debe registrarse una conclusión y además las evidencias lo sustentan. Una conclusión y sus evidencias. Acá, miren, observamos. ¿Cuál es la conclusión? El docente promueve el interés de los estudiantes. Y todo lo que está de color negro son los sustentos, las evidencias que respaldan la primera conclusión. Lo segundo, ¿cuál es el segundo aspecto? Para el segundo aspecto, mi conclusión es que la mayoría de los estudiantes se involucran en las actividades. ¿Y cuáles son esas evidencias que justifican o dan sustento? Cuando digo que se ofrecen como voluntarios para resolver los ejercicios en la pizarra o resolver o desarrollar el trabajo en grupo en sus cuadernos. Y acá también mi conclusión, acá perdón, es del tercer aspecto, me confundí, es del tercer aspecto, cuando tiene que ver si los estudiantes comprenden la utilidad de lo que están aprendiendo, dice, no se observa que el docente realice acciones para promover la comprensión o sentido de lo que aprenden, ya que ni lo explicita, ni lo vincula con la vida cotidiana, ni pide a los estudiantes que señalen la importancia de lo que aprenden. Entonces, para eso menciono, ¿por qué no hay nivel 4? Porque no tengo evidencias, o sea, acá, no he observado esas acciones. Entonces, cuando vamos a registrar en el CIMON, vamos a registrar una conclusión de cada uno de los aspectos del desempeño y evidencias de sustento. Es allí de importante que nosotros tengamos que registrar esas actuaciones, esas interacciones que se dan entre el docente y los estudiantes y también entre estudiantes. Y de esa manera vamos a hacer el reporte al CIMON. Y esto es para el reporte, pero allí no termina la labor del docente. Voy a observar a mi docente, registro en la ficha de notas o cuaderno de campo y luego hago un análisis e interpretación de las evidencias y ya las tengo listas para el reporte al CIMON. Pero además, el monitoreo, recordemos, y el acompañamiento tiene otro rol, de buscar que el docente reflexione y mejore de su práctica pedagógica. Eso no quiere decir que yo debo dejar de hacer el diálogo reflexivo. Ya la vez anterior hemos abordado esta temática de que yo tengo que tener una matriz para poder hacer ese análisis y luego hacer el diálogo reflexivo con el docente, de los que voy observando a nivel individual, pero también debe ser a nivel institucional y tener una matriz para hacer ese seguimiento y lograr esa mejora continua, ¿no? Que también ya se compartió y ya tenemos el material que también vamos a hacer llegar. Claro, aquí estaba abordado para hacer la observación en función de competencias, pero para efectos de este monitoreo lo vamos a trabajar en función de los desempeños de las rúbricas. Y también tenemos para hacer este trabajo, es muy importante revisar el manual de aplicación de rúbricas. Hay algunos ejemplos de los desempeños que nos van a permitir decir
en qué nivel se encuentra el docente. Tenemos también la ficha de toma de notas o el cuaderno de campo y además unos videos sobre la aplicación de las rúbricas. Más adelante mi compañera Mónica les va a presentar justamente la ficha de observación de aula. Bien, muchísimas gracias y ahora sí continúa Mónica, por favor. Vamos a pasar ahora a hacer una revisión, ¿no?, bastante ágil de este instrumento que nos ha compartido el Ministerio de Educación a través de la plataforma Simon. Sabemos pues que este instrumento que vemos aquí, vamos a agrandarlo un poquito para poder revisarlo. Ya muchos directores lo han revisado, ¿no?, lo conocen, sin embargo, igual vamos a hacer una revisión muy rápida y sabemos que este instrumento pues va a permitir valorar la conducción de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente en el aula. Y ya también hemos leído en las rúbricas, ¿no?, en estos protocolos y en los manuales, que cuando hablamos de aula, o cuando nos referimos al aula, no solamente hablamos del aula como infraestructura, sino a todos los espacios educativos donde el docente y sus estudiantes van a interactuar, ¿no? Puede ser pues el salón de clase, el laboratorio, el campo, la playa, ¿no?, donde se va a desarrollar esa actividad o experiencia. Entonces, la ficha contiene pues todos los datos informativos que vamos viendo aquí, todos los datos, ¿no?, informativos, ¿no?, los datos de monitor, ¿no? Y aquí en esta parte tenemos pues estos niveles de logro, ¿no?, que también ya todos los conocemos, ¿no? Vamos a ver acá que en el nivel 3 y en el nivel 4, bueno, se enumeran normalmente todas las conductas positivas o los logros que el docente pues va a ir demostrando. Y en el nivel 2, aquí, ¿no?, se va a señalar tantos logros pues como debilidades pueda tener el docente propios de este nivel. Y en el nivel 1 vamos a ubicar aquí a todos los docentes que no logren pues alcanzar aspectos positivos de este nivel 2. Esta ficha ya sabemos que tiene 5 desempeños, ¿no? Ver, aquí está el desempeño 1, involucra activamente a los docentes en el proceso de aprendizaje. Vamos a centrarnos en un desempeño para ir conociendo un poco las características de cada desempeño. En el desempeño 1 vamos a ver acá que se encuentra pues el nombre y la definición del desempeño, que se involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. También vemos pues la definición y los aspectos que se consideran, que este desempeño tiene 3 aspectos, y aquí vemos los 4 niveles de logro. ¿Ah? Tenemos en esta parte de aquí pues la descripción general, que siempre va a estar en negrita, mientras que a continuación vamos a observar esta descripción extensa de la que nos hablaba Luz, ¿no?, esta descripción complementaria, ¿no? Aquí está. Y también podemos observar, ¿no?, que existen palabras claves, ¿no? Hay palabras claves que también están resaltadas en negrita y igualmente observamos que se resaltan no solamente palabras claves, sino también se resaltan, pues, se utilizan estos conectores, ¿no? Siempre vamos a ver estos conectores continuamente, ¿no?, el I, ¿no?, y el O, ¿no? El I es cuando el docente pues demuestra tiene que demostrar todos los atributos, ¿no?, para alcanzar ese nivel, ¿no? Y cuando vemos el conector O, ¿no?, el docente debe mostrar al menos uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí vamos observando esta misma dinámica de la ficha, la misma dinámica se va a desarrollar en todos los desempeños, ¿no? Tenemos el desempeño 2, ahí está, promueve el razonamiento, creatividad y el pensamiento crítico. Tenemos también pues, el desempeño 3, que es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes, propicia un ambiente de respeto y proximidad, el siguiente desempeño, y el último regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos viendo la misma dinámica, ¿no? Siempre encontramos la descripción general en negrita y esta descripción extensa, que es la complementaria. Sin embargo, también aquí vemos, ¿no?, una parte, ¿no?, que dice evidencias y conductas observadas. Luz, ¿no?, al momento que ha realizado la ponencia, ella ha indicado claramente
qué importante es poder hacer este registro, ¿no? En la ficha de toma de notas o en el cuaderno de campo, ¿ya? Y qué importante también es analizar la rúbrica, ¿no? Ir revisando la rúbrica una por una para poder también conocer estas conclusiones, ¿no? Y poder formular los sustentos. O sea, todo ello ella ha ido indicando, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el registro responsable y objetivo? Porque eso nos va a llevar a nosotros a poder sistematizar, ¿no? Toda esta información desde el cuaderno de campo o la ficha de toma de notas, ¿no? Que nos propone este instrumento, ¿no? Y aquí, en este sector, vamos a consignar la información más relevante, ¿no? La más relevante, ¿no? Que me han llevado a identificar en qué nivel se encuentra el docente. ¿Ya? Solamente vamos a considerar, reitero, la información más relevante. ¿Ya? Ahí vamos a tener nosotros, incluso en la ficha de toma de notas, estos sustentos, ¿no? Y con ello vamos a ir sistematizando la información para consignar lo más relevante. Solo lo que me lleve a indicar, ¿no? En qué nivel se encuentra el docente, por qué lo he ubicado al docente en ese nivel. Y de esta manera vamos a ir encontrando la misma dinámica en todas las fichas y en cada desempeño. Aquí está el último desempeño, para luego pasar pues al nivel de desempeño logrado, en el que vamos a consignar, ¿no? El puntaje por cada nivel de desempeño, hacer la sumatoria y poder tener pues la idea clara de en qué nivel de logro de desempeño se encuentra el docente. Aquí tenemos los dos cuadros para los compromisos. Sabemos pues nosotros que luego de aplicar la ficha hay un segundo momento. Como había indicado ya Luz, ¿no? Tenemos el segundo momento, quizás el más importante. Si bien es cierto, aquí nosotros primero hacemos el registro en este cuaderno de campo, en la ficha de toma de notas, de estos hechos pedagógicos de manera bastante objetiva, ¿no? Y luego vamos a pasar a hacer nosotros el llenado con mucha responsabilidad en esta ficha de monitoreo. Pero hay un segundo momento que es sumamente importante, que es el diálogo reflexivo, ¿no? Ese momento en el que vamos a hacer la deconstrucción de toda esta práctica pedagógica, ¿no? Conjuntamente con el docente, siempre con el sustento teórico, ¿no? Y normativo, que va a permitir pues que el docente, ¿no? Un espacio amigable, pero también de reflexión, vaya reconociendo, ¿no? Estas debilidades que hay en su práctica, pero también vaya reconociendo que hay una transformación, que se puede dar una transformación en su práctica. Y en ese mismo instante, lograr pues asumir compromisos que permitan transformar la práctica con la única intención de poder garantizar la calidad educativa y por ende el logro de aprendizajes de los estudiantes. Entonces es aquí donde aterriza todos los compromisos luego del diálogo reflexivo, ¿no? Y no solamente es el compromiso del docente, sino también de este líder pedagógico, quien va a acompañar en este proceso de monitoreo, en este proceso de la práctica pedagógica al docente, ¿no? Para que se pueda ver y lograr esa práctica, ese cambio en la práctica pedagógica. Entonces acá también está el compromiso del director, ¿no? Y con ambos compromisos, pues en el segundo tramo se van a tener que ir viendo, pues levantar estas observaciones e ir observando que estos compromisos deben ser cumplidos en ambas situaciones. Entonces, aquí tenemos la ficha, estimados colegas. Es importante recordarles, pues, a ustedes que en cada rúbrica, ¿no? Y para cada uno de los 4 niveles de un desempeño, ya como hemos indicado, se presenta una descripción general inicial, ¿no? En negrita, ¿no? Y luego una descripción complementaria mucho más extensa. Entonces, el director
para poder calificar un desempeño, importante poder leer primero, ¿no? Leer una a una las 4 descripciones generales, ¿no? Que aparecen en negrita. Y siempre, siempre debemos partir nosotros del nivel más alto. No nos olvidemos partir siempre del nivel más alto hasta llegar al nivel 1. Vamos a partir del nivel 4, ¿no? Para luego llegar al nivel 1. Revisando, pues, revisamos nuestros apuntes, nos detenemos en la descripción general que le parezca mucho más representativa de la actuación del docente observado y tenemos que corroborar, ¿no?, nuestra elección, ¿no?, de ese nivel revisando nuevamente la descripción complementaria. Si hay algún atributo de ese nivel que no se cumple, pues pasaremos recién al nivel inferior inmediato, hasta así llegar al nivel, pues, en el que se vayan cumpliendo todos los atributos. ¿Ya? Entonces, colegas, esta es la ficha que vamos a utilizar nosotros para el monitoreo y la que nos propone nosotros el Ministerio de Educación.